Bueno, sí, siempre he hecho las películas que quería hacer, eso es verdad. Y, o sea, que no he hecho ninguna por obligación, ni para comer, ni para... de momento no he tenido que hacerlo. Y yo pienso que si tuviera que hacer películas para comer o para vivir, me dedicaría a otra cosa. O sea, el cine para mí es una pasión y lo que sí he hecho alguna vez han sido películas de encargo, he hecho un par de ellas, pero yo no las calificaría de películas de encargo. Empezaron por un encargo, pero luego yo escribo el guión, no sé qué, y llevo el guión a donde yo quiero. Y entonces acabo haciendo la película que quiero. Me acabo enamorando de la historia en el proceso de escribirla. En realidad, que pudiéramos llamar un encargo, Solo sé infiel y no mires con quién fue un encargo. Porque cuando me llamaron y me propusieron hacer El baile de la victoria, según leí la novela, no había acabado de leer la novela y ya estaba queriendo hacer la película. O sea que claro, eso, un encargo es más, yo entiendo que un encargo es cuando haces algo que no te interesa o que te contratan para hacerlo. Vivimos en un mundo donde el blanco y negro se utiliza todo el tiempo, en la publicidad, en videoclips, en la fotografía, sobre todo. O sea, yo creo que el blanco y negro no ha dejado nunca de estar. O sea, es una opción que tú tomas en un determinado momento, pues como Picasso cuando decide voy a pintar el Guernica en blanco y negro. O sea, no es porque no tuviera colores, sino porque pensaba que ese cuadro quería que tuviera la urgencia de una fotografía, o a lo mejor es verdad, como dice Alcaine, que había visto aquella película de Borges, de Dios a las armas, y que eso de alguna forma se le metió en la cabeza. Yo no creo que la película tenga influencia de ninguno de los directores que a mí me gustan. El que tiene influencia de ellos soy yo. Entonces, de alguna forma, esa es gente que me ha conformado mi gusto cinematográfico y tienen influencia en mí incluso cuando no estoy haciendo películas. O sea, para mí Truffaut y Renoir son gente que me ha influido en mi vida, en mi manera de ser, en mi manera de entender no solo el cine, sino la vida. O sea, son influencias muy grandes, ¿no? Entonces, esas influencias luego se pueden reflejar en las películas, pues supongo que sí, y ojalá. Y a veces cuando estás rodando determinado plano, determinada cosa, te acuerdas de algún director que te gusta y dices, ah, mira, esto tiene un aire como aquello y tal. Pero nunca he hecho un plano de una película intentando imitar o copiar un plano de otra película que yo hubiera visto. Eso es algo que no he hecho jamás. Bueno, yo creo que, no sé, habría que atarle en una silla y proyectárselo todo para que lo viera. No lo sé, es una situación que me parece tan improbable y tan difícil de responder que no sé muy bien qué podría... Billy Wilder era una persona con mucha curiosidad por el cine extranjero, por el cine que no se hacía en Hollywood. De hecho, allí había una costumbre, y la sigue habiendo en Los Ángeles, que es que el día antes de los Oscars, los directores americanos que quieren van a una comida en honor de los directores extranjeros nominados a la mejor película extranjera. Entonces, pues unas veces van unos, otros y tal. Billy Wilder jamás faltaba a esas comidas. O sea, a él le gustaba encontrarse con sus colegas italianos, chinos, españoles, hablar con ellos y tal. Era un habitual de eso. Seguía el cine francés, el cine inglés, el cine oriental. O sea, yo me acuerdo que cuando yo y él nos conocimos durante 12 años y cuando le visitaba, incluso él con 90 años, hablábamos de las últimas películas que se habían estrenado. ¿Qué películas has visto últimamente? Esta, tal, y, ¿qué te ha parecido esta? ¿Qué te ha parecido esta? Y tal. Y cada uno decíamos si nos había gustado o por qué. O sea, él no perdió ese interés jamás por el cine hasta... Hombre, claro que se pueden hacer películas improvisando y algunas hasta buenas. Lo que pasa es que yo, depende de dónde quieras la improvisación. Yo prefiero tener el guión bien construido y bien escrito, y luego en lo que improviso más es en la puesta en escena. Eso en cambio no lo llevo preparado casi nunca, no me gusta prepararlo, y ahí es mi área de improvisación, ¿no? De buscar en el momento las cosas, encontrarlas. Eso es lo que más me gusta del trabajo de director, ¿no? Cómo vas montando la escena. Me gustaría pensar que no tenemos, que el cine español no tiene enemigos declarados, aunque si nos remitimos a los hechos, sobre todo en los últimos tiempos, da la impresión que sí.
¿sabes? Da la impresión de que se está intentando perjudicar al cine español. Supongo que las personas que lo hacen les ingresan dinero en cuentas que tienen en el extranjero. O sea, en la época de Collor de Mello, en la presidencia de Brasil, Brasil pasó, que fue un gobierno muy corrupto, Brasil pasó de ser uno de los cinematografías más importantes de Latinoamérica a, en el año, me parece, 84, producción de largometrajes cero. Entonces estoy seguro que quien hizo eso, el responsable de eso, no lo hizo gratis. Los malos siempre cobran por matar a alguien, ¿no? Entonces los asesinos es una profesión, se cobra por eso. Entonces yo creo que si alguien está perjudicando al cine español, y hay gente que lo hace, en sus cuentas de Suiza habrá aumentado el balance de la cuenta. Absolutamente es posible, no solo Saura, las hizo Berlanga, hizo las mejores películas, y Ferreri de la historia del cine español durante la dictadura de Franco. Irán es una dictadura hoy día, aunque tienen un simulacro de democracia, puesto que tienen elecciones y tal, pero bueno, han ganado 4 o 5 veces los moderados y nunca les han dejado gobernar. Sigue habiendo el gobierno de los radicales islámicos y tal, y sin embargo algunas de las películas mejores, para mí la mejor película de los últimos 2 años es Una separación, de Farhadi, ¿no? Y está hecha en una dictadura como Irán. O sea que evidentemente es posible hacer una obra maestra en una dictadura y hacer imbecilidades en una democracia.